el colegio, ¿vale? ¿A ti te acogían tus compañeros como alguien normal o te veían como el rarito siempre que estaba ahí calentándose la cabeza, pensando cosas raras? A ver, yo la verdad es que nunca he sido una persona de tener muchos amigos ni nada por el estilo. O sea, al final yo siempre estaba en mi mundo. Y eso pues al final en el colegio, mucha gente cuando tú no estás, sobre todo en edades más, o sea, en las edades más tempranas, ¿vale? Tú cuando no estás metido en el mismo círculo que la gente, pues al final es como que eres el bicho raro, el apartado y tal, ¿no? Entonces, yo, lógicamente, no me gustaba interactuar con la gente, o sea, es una persona súper tímida desde pequeño, de hecho, era tartamudo, bueno, casi tartamudo, porque me costaba mucho hablar, de hecho, estuve en el psicólogo y en el psicólogo dijeron, oye, no le hagáis salir delante de clase, porque no puede, porque que se pone a sudar muchísimo, se pone rojo, me bloqueo, no me salen las palabras y demás. Y yo no podía hacer eso. Entonces, y claro, ya hablaba con la gente y yo estaba súper nervioso y me empezaba a tartamudear y tal, ¿no? Y al final eso es un problema que también, de hecho, me diagnosticaron ansiedad de rasgo, que es como que tienes posibilidad de tener ansiedad en el futuro y demás, ¿no? Pues un poco por eso, ¿no? Que es un poco más ansiedad social, por así decirlo. Eso, al final, pues yo decía, oye, pues si tengo distintos problemas en clase, desde, oye, que las notas no son buenas, que no tengo, o sea, amigos tenía 2 o 3, que también estaban un poco más metidos en mi mundo, o sea, al final intentaba buscar yo a gente que estuviese metida, ¿no? Claro. Pero al final me costaba mucho el poder interactuar con gente en clase y tal, entonces yo me metía en mi mundo, me ponía mis cascos en casa, me ponía a jugar videojuegos y me tiraba ahí horas, porque no quería salir de ese mundo como tal, ¿no? Entonces yo estaba en mi mundo, entonces al final pues tuve una infancia. No considero que fuese dura. Creo que si no hubiese tenido esa infancia no habría estado donde estoy hoy. Seguro que no. O sea, es imposible porque al final... o sea, de hecho, yo lo valoro a día de hoy y digo, oye, pues veo genial, o sea, veo genial las cosas y los aprendizajes que tuve porque al final eso ha sido lo que me ha hecho ser hoy quien soy, ¿no? Claro. Entonces, al final hay distintos aprendizajes y ves que muchas veces intentas, o la gente intenta meterse en sitios donde no pertenecen. O sea, al final intentamos ser personas que no somos por intentar estar en sitios donde no queremos estar realmente, pero que tenemos que estar porque al final si tú en clase querías ser uno de los popus y estar ahí con la gente interesante y tal, y decías, vale, ¿y qué me aporta esto, no? ¿Y qué me aporta salir de fiesta un viernes y tal? O sea, que yo de hecho, mis amigos se enfadaban, bueno, y se siguen enfadando a día de hoy de, tío, que es un viernes y no sales, o sea, estás currando hasta las 11 y digo... ¿Y qué me aporta a mí realmente salir? Que también hay que tener tiempo para desconectar, sí. Hay que tener tiempo. Pero, no sé, yo veía que digo, pues al final tenía distintos problemas. Tenía una persona que decía, oye, pues tampoco me callaba. O sea, era de, oye, pues si todavía me haces algo, porque en el colegio al final, pues o peleas o había cosas distintas, yo no me callaba y me quedaba ahí cerrado y tal, sino que yo también pues devolvía o iba a un profesor y decía, oye, que esta persona me ha dicho esto, ¿no? Claro. O sea, esta persona me ha dicho esto. Entonces, creo que también defenderse es importante, porque al final así también vas a poder conseguir crearte una coraza o hacerte un poco más fuerte, ¿no? Que siempre es necesario y sobre todo también en los negocios, porque si al final siempre estás de rodillas y siempre toleras que te digan lo que sea o te hagan lo que sea, no puedes. Entonces, eso poco a poco también lo fui desarrollando, ¿no? Pero a ver, o sea, también... ¿Se podría considerar bullying? O sea, porque al final si era bullying... ¿Se metían contigo por lo de tartamudo? Se metían conmigo por lo tartamudo, por ir con una camiseta de Minecraft con mi personaje a clase, por ir con un pico de Minecraft a clase. A ver, que ahora lo pienso y digo... A ver, son cosas que ahora no haría. Bueno, son cosas de niños al final. Pero claro, tenía cosas que digo, a ver, pues... Sí que se metían, había peleas de vez en cuando, o lo típico de que, oye, te quitan... O sea, porque en el colegio había tablets, por ejemplo, ¿vale? Y teníamos las tablets pues para poder... tener ahí las cosas de clase y tal. Y yo de repente llegaba un día a clase y estaba la pantalla reventada, ¿vale? Entonces, claro, yo de primeras digo, ¿por qué a mí, no? O sea, a nadie en clase le hacían eso y de repente a mí yo tenía la pantalla reventada. O después estoy en clase de repente haciendo algo y de repente, pum, un collejón por detrás. Y digo, si es que... Entonces, fui poco a poco diciendo, oye, es que no quiero tolerar este tipo de cosas. Entonces, también pues yo llegué a un punto donde me empecé a defender. Tuve parte de disciplinarios de, oye, pues... Porque, lógicamente, si a mí me pegan, pues yo me quiero defender. Tuve parte de disciplinarios, suspendí 8 y al final ese año me cambié de colegio. Pero es lógico que suspendas 8, claro. No te podías centrar, es imposible. Y me cambié de colegio
mis padres decidieron cambiarme de colegio, una de las mejores decisiones que pude hacer, porque bueno, me tiré toda mi vida en un colegio público, al final ahí ya fui a un colegio concertado, porque es que si no habría sido imposible, ¿no? Y ese mismo año, en segundo de la ESO, que fue cuando me cambié, ahí ya probé todas, bueno, suspendí una. Entonces ahí se notó un cambio también, ¿no? Yo me quise centrar un poco más, empecé con un nuevo grupo de amigos, actualicé un poco un poco todo en general y empecé a ser quien yo era y no intentar ser otra persona por intentar caer bien, intentar eso, y al final fue una de las mejores decisiones que pude tomar, ¿no? Porque también en el colegio valoraban lo que yo estaba haciendo, porque al final yo ahí ya tenía mi primera empresa, por así decirlo, mi primer proyecto, y en el colegio se lo valoraron desde el primer momento. Y dijeron, vale, pues es una persona que hay que tratarla a lo mejor un poco de forma distinta, porque a lo mejor no es bueno haciendo los procedimientos normales, porque al final creo que tampoco el colegio es para todo el mundo, o no está desarrollado como para todo el mundo. Entonces, pues eso me ayuda un poco, ¿no? Y el conocer a nueva gente. De hecho, también entré con uno de mis mejores amigos, al final entramos los dos, él vino de Venezuela justo ese mismo año, y yo vine nuevo a clase. Y nos sentamos los dos ahí en la fila de atrás el primer día y dijimos, ¿qué tal? Qué bueno. Y vinimos ahí súper nerviosos los dos diciendo, a ver qué hacemos, ¿no? ¿Es importante el entorno a la hora de emprender? Sí, o sea, considero que tienes que tener un entorno que, bueno, puedes tener dos entornos que te funcionen muy bien. O uno que te apoye mucho o uno que no te apoye nada. ¿Vale? Si estás en el punto medio, creo que es más difícil, porque si tienes alguien que no, o sea, si tienes un entorno que no te apoye nada, creo que tú te vas a ir creando una personalidad más fuerte, el decir, oye, quiero demostrar que sí que puedo hacerlo. Y luego, si tienes un entorno que te apoya mucho, pues lógicamente también, ¿no? Vas a decir, vale, pues creo que puedo hacerlo. Y vas a tener una autoestima muy alta, ¿no? También la autoestima aquí juega un rol muy importante. Yo en mi caso, o sea, mis padres siempre me han apoyado desde el principio, que eso también considero que eso sí que es suerte, el tener unos padres. Eso es muy importante. El tener unos padres que te apoyen y que... A ver, también al final tienes que demostrarles con resultados. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que mis padres no me apoyan ya, pero ¿qué les has demostrado a tus padres? Que si llevas 8 años y no has hecho nada por demostrarles algo a tus padres, o llegas a casa y no les enseñas nada que has hecho o lo que sea, al final yo pues les decía, oye, mira, he conseguido un cliente aquí, oye, mira, me ha pagado una página web oye, que le he hecho una página web a alguien de Galicia, oye, tal, no. Entonces, eso mis padres lo iban viendo, ¿no? Y al final, de hecho, tengo mensajes de mi padre cuando suspendía, esto ya un poco más tarde, en cuarto de la ESO, por ejemplo, que me castigó mi padre sin empresa. En plan, me dijo, estás castigado sin Workable. Ostras. Castigado sin Workable. Y digo, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, por suspender y tal. Entonces, lógicamente, o sea, al final los padres quieren... Lo mejor. Lo mejor, exacto. Claro. Pero, o lo que ellos creen, o lo que creemos que es lo mejor. Pero muchas veces no sabemos qué es lo mejor. Claro. O sea, ni una persona misma sabe qué es lo mejor para él, ¿no? Porque nosotros podemos pensar... Al final, mucha gente está en un trabajo, siempre ha ido toda la vida porque se piensa que eso es lo mejor y le da miedo el lanzarse a emprender. Pero es que realmente si te hubieses lanzado a emprender, igual podrías haber descubierto qué es lo que realmente querías hacer, ¿no? Entonces, mis padres siempre han querido lo mejor para mí. Si yo les ayudo a mis padres a demostrarles que igual lo mejor para mí es hacer otra cosa, pues creo que eso mis padres lo van a valorar y van a poder pensar un poco más allá, ¿no? Lógicamente, al final, pues, si suspendo 8 entiendo que me castiguen, o sea, si es que... Claro. Normal, ¿sabes? Pero lo hacen por ti. Lo hacen por mí, claro. Es normal. Y si yo me tiraba todo el día jugando videojuegos, aunque esos videojuegos fuese para montar una empresa, es normal que mis padres vean que estoy todo el día jugando videojuegos, porque tampoco entienden ellos la tecnología. Ellos no son personas que conozcan, o sea, que sean súper digitales. Son personas que al final, pues, veremos dentro de 50 años como son los nuevos padres, pero al final, hace 5 años, 10 años, mis padres no sabían lo que era una página web y tal, que yo de hecho le monté toda la página web y todo el e-commerce a mi padre para que empezase a vender online en su tienda. O sea, qué bueno. En su tienda, ¿no? Entonces, al final creo que es enseñándoles poco a poco las cosas y demás, aunque también te digan 1000 veces que, o sea, que las cosas no son posibles o que están yendo por el camino incorrecto y tal, si tú crees que realmente ese es tu camino, que eso es lo que tienes que hacer, tira para adelante. Demuéstralo. O sea, y si te equivocas, da igual, que también considero que es una suerte el poder emprender joven. Claro. Porque al final no tienes responsabilidades. O sea, emprender cuando tienes 2 hijos o cuando tienes que pagar una hipoteca y tal, a mí eso me parece mucho más difícil que decir, vale, es que tengo que dejar una carrera o es que tengo que dejar de estudiar y tal. Al final no tengo responsabilidades. Y si yo mañana la cago con la empresa, por suerte puedo ir a un techo, ¿no? Que es la casa de mis padres. Pero hay gente que eso no puede hacerlo. Exacto. Eso sí es suerte, ¿no? Poder hacer eso. Entonces, al final es muy importante el entorno. No tanto amigos y tal, pero sí que es importante tener a gente que más o menos entienda tu visión. Pero aunque no lo tengas, lo más importante es tenerte a ti mismo. O sea, porque si no te tienes a ti mismo ya estás perdido. Sí, el primero que tienes que confiar es en ti. Eso es así.